Grupo número 5. Edad antigua. Integrantes: Lisbeth Costa, Manuel Rincón, Lizeth Beltrán y con ustedes Lisa Costa. Tema: filosofía presocrática. Lisa Costa y Lisbeth Costa. Subtemas: el inicio del saber filosófico, la polis, los mitos, la tradición olímpica, la tradición órfica, la reflexión sobre la naturaleza, el conocimiento, los físicos de Mileto y la escuela pitagórica, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, la escuela pitagórica, Heráclito, la realidad como devenir, el logos, la escuela eleática, Parménides, Zenón de Lea, los pluralistas, Empédocles, Anaxágoras, los atomistas, materia dotada de movimiento. Filosofía presocrática. Ligada a unas condiciones sociales, económicas y políticas que favorecen el pensamiento crítico y el abandono de una concepción mítica de la naturaleza. El inicio del saber filosófico. Los filósofos presocráticos. El ser humano se distancia de la vida y crea un mundo propio en el que trata de interpretar el mito. Las polis. Pequeños universos cerrados. La sociedad estaba fuertemente jerarquizada. Tenían su propia autonomía e identidad, incluso su propio dialecto. Los mitos. Se dan los poemas homéricos que se convierten en la referencia que explica el orden del mundo físico y social. La tradición olímpica, que fue expuesta en la narrativa de las obras de Homero, de la Ilíada y la Odisea, en donde se presenta una visión determinada del hombre, los dioses y la naturaleza. La tradición órfica. Se denomina así en remembranza de unos himnos atribuidos al poeta Orfeo. En este se narra la mitología de Dionisos. La reflexión sobre la naturaleza es la experiencia de la generación de la vida. Su filosofía griega fue: nada surge o se origina de la nada. Esto conduce a plantear el concepto piscis, que es bien, brotar o nacer. El conocimiento tiene un único principio, el arge, que es el que basta para entender los procesos naturales como un todo ordenado, como un cosmos, un mundo. Los físicos de Mileto y la escuela pitagórica originaron el razonamiento y la idea. Tales de Mileto, del 624 y 546 a.C., introduce el agua y la humedad como elemento para explicar el arge o principio del universo, basándose en la observación del ciclo del agua. Anaximandro, del 611 al 546 a.C., utiliza la palabra arge para referirse al principio del universo. Este es el apeirón, lo indeterminado, ilimitado, indefinido, a partir del cual se separan lo caliente, frío, seco y húmedo. Anaxímenes, del 585 y 525 a.C. Todo lo que existe es el aire. Para él puede ser la explicación por simple condensación y expansión. Pitágoras, del 570 al 496. Fundó una hermandad quien dio un importante modelo a las matemáticas. La escuela pitagórica. Las escuelas pitagóricas eran algo más que centros de filosofía, constituían comunidades religiosas caracterizadas. El silencio, la música, el estudio de las matemáticas formaban parte de sus condiciones de vida. Debemos a los pitagóricos las nociones de forma y límite. Realidad como devenir. La realidad como devenir, si para los filosóficos de Mileto el orden del universo procedía de un arge, agua, peirón, aire, y para los pitagóricos la armonía del cosmos era el resultado de una pacífica unión de opuestos. Heráclito de Éfeso, 550-480 a.C., apodado el Oscuro, conocía el pensamiento de los físicos de Mileto y el de Pitágoras. El logos. La causa del equilibrio es el logos, verdadero construcción de las cosas, que todo lo gobierna y que no es reconocible a la primera vista, pues la auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta. Heráclito recurre a la imagen del fuego como la más adecuada para describir el cosmos. Este cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ningún dios, ningún hombre, sino que él siempre fue, es y será fuego eterno. La escuela eleática, Parménides. Parménides, 540-470 a.C., fue el pensador más importante de la escuela eleática y estuvo influido por el pensamiento pitagórico. Con Parménides, la reflexión sobre la pilis experimenta un importante giro que aproxima su pensamiento a lo que será la filosofía madura de Platón y Aristóteles.
El pensamiento de Parménides convierte la cosmología en un estudio del ser y las propiedades. Zenón de Elea, 490-430 a.C. Según Zenón, solo puede existir un ser, puesto que si existieran varios, su número sería a la vez infinito e infinito. Los pluralistas, Empedocles. Los pluralistas, según Empedocles, Argen no está constituido por un solo elemento, sino por 4: aire, agua, tierra y fuego. Empedocles, Agrigento, Cilicia, 484-421 a.C., abordó los dos problemas fundamentales de la Psiquis, sintetizando todo el saber anterior. Además, llegó a establecer que el universo tenía forma de huevo. Anaxágoras, 500-428 a.C. Anaxágoras pretende sintetizar el pensamiento de los físicos de Mileto con el ser eleático y el devenir de Heráclito. Postuló la existencia de múltiples elementos a principios que, mezclándose y desgregándose, dieran origen al nacer y al morir. Los atomistas. El origen de esta corriente se situó en el Leucipo, 460-330 a.C., de quien se dice que formó parte de la escuela eleática. Además, se cree que fue contemporáneo de Zenón. En división de la materia, se llega a una parte mínima que ellos denominaron átomo invisible. Materia dotada de movimiento. Empedocles y Anaxágoras habían recurrido a fuerzas externas para explicar la unión y la disolución de los elementos que componen las cosas. Primero, el movimiento precósmico consiste en un torbellino de átomos que se desplaza en todas las direcciones. Segundo, el movimiento cosmogónico, que se produce cuando se crea un torbellino de grandes dimensiones. Tercero, el movimiento en el mundo, del que están dotados los átomos. Filosofía clásica. Mientras los jonios y los pitagóricos estudiaban el universo para encontrar el origen de todas las cosas, otros pensadores se centraban en la figura del hombre y su relación en sociedad. Entre ellos podemos citar a Sócrates, Platón, los sofistas y Aristóteles. Tienen una dimensión teórica que pretende explicar la naturaleza humana y una dimensión práctica que busca dar cuenta de la virtud del ser humano, su perfección y felicidad. Platón continuó la labor de Sócrates, afirmando que lo universal y lo perfecto, las ideas, pueden conocerse porque existen, no como una ilusión de nuestra mente, sino como auténtica realidad. Los sofistas, maestros de la virtud política, eran maestros de vasta cultura y con una visión innovadora que instruían a los jóvenes en los asuntos públicos. Los sofistas, en primer lugar, tenían en común un sentido práctico de la enseñanza que pretendía inculcar la arete, entendida como la virtud de la política, orientada con frecuencia a conseguir el éxito en los asuntos públicos, hacer fuerte el argumento más débil. En segundo lugar, compartían una misma actitud filosófica, el escepticismo o la desconfianza respecto de la posibilidad de un conocimiento universal y el relativismo que hace depender de cada persona cualquier conocimiento. Sócrates, Atenas, 469 y 399 a.C. Sócrates comparte con los sofistas la preocupación por la virtud. Además, indagaba que una virtud universal, la atropine, aplicable a todo el ser humano. Sofistas, el conocimiento es relativo. Utilizan el monólogo y elaboran discursos. Dirigen su discurso a las emociones para persuadir. Sócrates, el conocimiento es de universal. Utilizan el diálogo e interrogan a sus interlocutores. Se dirige a la razón para buscar la verdad que está en el alma. El diálogo socrático. Sócrates, ¿qué es el valor? Algunas acciones que llamamos valorarse, ¿lo son realmente? ¿Cuál es la esencia del valor? Interlocutor. Algunas acciones parecen valerosas. No siempre las acciones que llamamos valerosas lo son. Definición de valor. Platón. Aristóteles, verdadero nombre de Platón, nació entre el 428 y el 427 a.C. en Atenas. Sócrates fue el maestro que influyó en su pensamiento, con el permaneció desde el 407 a.C. hasta el 309 a.C. Los diálogos. En el transcurso de su vida, Platón escribió una gran variedad de diálogos.
En cada diálogo encontramos un personaje central que dirige la conversación. Diálogos de juventud. También se les llama socráticos porque se concentran en ilustrar el modo de vida de Sócrates. Diálogos de madurez. En ellos, Sócrates sigue conduciendo la conversación, pero en boca suya, Platón expone sus propuestas teóricas acerca de lo que se discute. Diálogos de vejez. Sócrates cede su lugar a otros personajes para que dirijan la conversación, mientras que Platón revisa críticamente sus propias ideas y nos enseña que la filosofía exige autocrítica. La vocación política de la filosofía. La tarea de la filosofía era, por ello, una tarea política fundamental. La academia fue pensada para formar el carácter moral de los futuros ciudadanos y líderes, bajo la convicción de que solo un correcto modo de vida y una rigurosa preparación intelectual podían corregir los exabruptos de la democracia. La crítica a la democracia. La peor forma de gobierno para Platón es la democracia. La pluralidad de interés y el hecho de medir todas las metas con el mismo rasero. Hace más los hombres vivan desorientados y que la armonía no sea posible. El alma y el conocimiento de la realidad. Platón distingue dos clases de conocimiento: doxa o conocimiento sensible, noesis o conocimiento intelectual. De las ideas. Las ideas o las formas son las estructuras comunes. Existe otro mundo de realidades universales permanentes y perfectas que son las ideas. Las ideas son objetivas, reales y no meros conceptos o modos de pensar la realidad. Las ideas tienen una existencia separada de las cosas sensibles. Las ideas son los modelos perfectos de los objetos del mundo físico, es decir, son universales. Aristóteles. Aristóteles consideraba que por naturaleza todos los hombres desean saber. El primer momento del saber es la experiencia, que nace del trato con lo concreto, pero como no se eleva al universal, no es enseñable. Un nivel superior del saber es el saber técnico, que es capaz de producir algo útil o ello desde un conocimiento que es enseñable. Cuando sabemos el qué y el porqué de las cosas, demostrándolo desde sus principios, tenemos un saber científico o episteme. La física. Lo natural, como las plantas o los animales, tienen un principio interno por el que crecen, se desarrollan y se reproducen. Lo artificial surge por un principio externo y se modifica desde el exterior, así como la escultura surge de la piedra por la acción del escultor. La virtud. Aristóteles entiende por virtud humana del alma y no la del cuerpo, ya que la felicidad es una actividad del alma. La filosofía helenística. La irrupción en Grecia del imperio de Filipo II de Macedonia y el esplendor del reinado de su hijo Alejandro supusieron una crisis del modelo social y cultural griego. ¿Qué ocurre en el momento en el que una cultura se impone sobre otra, privando a los ciudadanos de sus referencias culturales y políticas? En este tiempo de crisis, en el que el ser humano pierde el sentido de pertenencia cultural, se produce un giro en la reflexión filosófica. El epicureísmo. Epicuro fundamenta el sentido de la existencia en la construcción del camino hacia la vida feliz. El placer para Epicuro. El placer es el único criterio con el cual valoramos todos los bienes. El placer estático consiste en la privación del dolor. El placer en movimiento consiste en el gozo y en la alegría. El estoicismo. La ética estoica. El hombre tiene en sí todo lo necesario para la felicidad. Está en la convicción más radical, común al estoicismo y al epicureísmo. La naturaleza. El estoicismo admite dos principios de la realidad, uno activo y otro pasivo. El principio activo es la materia entendida como algo desprovisto de la cualidad. Lo activo es el logos o la razón. Zenón de Sitio, 333-264 a.C. Fue el fundador del estoicismo. El escepticismo. El escepticismo como doctrina filosófica tiene su origen en Pirrón de Elis y se desarrolla en la Nueva Academia Platónica. La ética escéptica. Algunos puntos fundamentales de la ética escéptica son: lo único interesante en la vida es conseguir la tranquilidad. Hay que abstenerse de todo juicio, nada hay falso, nada verdadero. Todo lo exterior a nosotros es indiferente. Como tenemos que vivir en un mundo de apariencias, tendremos a veces que inclinarlos por lo más probable. Gracias.